Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, Mailing.ya, una agencia especializada en email marketing para e-commerce que te ayudará a aumentar ventas y fidelizar clientes gracias al email marketing. Además, si te registras en su newsletter, recibirás ejemplos, casos prácticos y estrategias para mejorar las newsletters de tu tienda online. Mailing.ya.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Alejandro Peñas, fundador de Dos Planos, una empresa de reformas en Madrid que surge de una necesidad propia, como él mismo nos contará, y que le llevó a meterse de lleno en un sector que no conocía, por lo menos al inicio. Ahora sí. Hablaremos de cómo darse a conocer en un sector tan competido, cómo hacer crecer una empresa de este tipo, cómo gestionarla y los retos y aprendizajes de este proceso. Además verás que Alejandro es un tipo inquieto que lanza otros proyectos en paralelo. Así que con Alejandro hablaremos de emprendimiento, de cómo empezar de cero en un sector desconocido, de cómo crear una empresa y hacerla crecer, de marketing online y mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Alejandro y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso, pues muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo. Muy bien, si te parece Alejandro, cuéntanos brevemente quién eres para las personas que no te conozcan y así nos ponemos un poquito en situación. Sí, claro. Mira, soy madrileño de nacimiento, crecí aquí en Madrid, donde vivo ahora mismo. Estudié hacía unos años Teleco y de ahí entré en el mundo de la consultoría. Te cuento un poco vida profesional rápidamente y luego Sí. un pelín de mí si quieres. Sí, sí. Estuve trabajando 5 años en consultoría estratégica entre Madrid y Londres. Por el camino estudié un máster en Singapur, en la escuela INSEAD, donde conocí a mi mujer y ella encontró trabajo en Londres y me fui con ella y estuvimos trabajando, por aquel entonces mi novia, y desde 2011 hasta el 17 estuvimos en Londres, primero un par de años en consultoría donde seguí trabajando y de ahí salté al mundo corporativo, una empresa pues, de tamaño medio grande, 8.000 empleados, que se dedicaba al tema de la contabilidad, impuestos, nómina, una cosa que yo no tenía ni idea, pero que estaba esparcida por el mundo, tenía 90 oficinas y yo entré dentro de la empresa pues a ayudar a mejorar los procesos y a estandarizar cómo operaban. Estuve en esa empresa 4 años, pues 2 y medio en Londres y luego nos fuimos un añito y medio a Estados Unidos. Trabajé desde Miami, ahí tuve un puesto muy chulo, me dieron la oportunidad de llevar el negocio de la empresa en Centroamérica y Caribe. O sea, ahí había 14 oficinas con 500 personas y bueno, pues yo era el responsable de esa región. Y ahí en un momento dado, pues no estábamos del todo contentos en Miami. Me surgió una oportunidad para venir a España. Mi mujer es extranjera y entonces aproveché y dije, vamos para allá. Y nada, y aterrizamos aquí en España en el 17. Entré a trabajar en una startup española que se llama OnTrack. Yo fui responsable del negocio en España durante un periodo bastante breve. Estuve 6 meses y la cosa pues no cuajó y nada, pues salí del proyecto. En ese momento no sabía qué hacer con mi vida. Coincidió pues que estaba reformando mi casa. Seguro que luego hablamos más de esto. Entonces monté Dos Planos, una empresa de reformas. En ese momento la monté con un socio que sí sabía de construcción, hay que decirlo, porque es verdad que si no, pues quizá no habría arrancado. Y bueno, pues la empresa tiene ya 4 años y bueno, pues hemos ido creciendo. Ahora hablamos un poco más de ello, imagino. Y como decías, pues justo ahora, con el 4º aniversario de la empresa, pues he lanzado un proyectito en paralelo, que es arrancado como una newsletter enfocada en hablar a pequeños empresarios de pymes sobre cómo hacer crecer su negocio. Y ahí estoy a día de hoy. Como te decía, sigo viviendo en Madrid, hice 40 años hace un mes y tengo tres enanos. Creo que eso compartimos
Compartimos tamaño de familia. Sí, sí. Sí, en lo de los 40 años no, pero porque yo ya los pasé, pero lo de los 3 enanos sí, la verdad que sí. Bueno, enanos no tan enanos, por lo menos los míos. Ya. Claro, claro. Los míos tienen entre 3 y 6, los 3. Así que todavía les puedo llamar enanos. Sí, sí, No sí, se sí, sí. enfadan. Vale, vale. Si te parece, Alejandro, cuéntanos un poquito, porque a mí siempre me llama la atención cómo empezamos un negocio, ¿no? En tu caso, ibas a hacer una reforma en casa y cómo es ese momento en el que te planteas decir, esto no me gusta, esto no se hace bien, voy a crear yo mi propia empresa de reformas. Vale. Yo coincido contigo en que es de los puntos más interesantes, ¿no? Cuando miras la vida de la gente que emprende. Yo había salido de la empresa donde estaba antes, no por voluntad propia, pero bueno, es la realidad. Entonces, yo siempre había tenido en la cabeza montar cosas. El espíritu de emprendedor lo traía. Pues desde la universidad había hecho cosillas, había montado una empresa en 2010 con un par de amigos, que no fue a ningún lado, pero pues siempre me gustó el lanzar proyectos, ¿no? Al trabajar en el mundo corporativo, pues uno se hace difícil eso de lanzarse. Entonces, al encontrarme sin trabajo, pues fue un momento que dije, mira, ahora o nunca, ¿no? En ese momento que hice, pues pensar en qué ideas, qué proyectos podía tener sentido arrancar, y ahí pensé en cosas pues como montar, no sé si te suena Pret a Manger, que es una cadena como de cafeterías con sándwiches, una especie de Pans and Company, pero un poquito más chulo, que está en Londres, y dije, pues esto lo traigo yo a España. Y digo, pero ¿por dónde arranco? ¿Con quién lo hago? Entonces, bueno, pues fue una de las cosas que pensé, pero no vi por dónde avanzar. También pensé en montar una marca de ropa tipo ecológica, pues como EcoAlf. Incluso pues llegué a conocerles y bueno, también lo vi la verdad como un reto importante. O sea, intentaba buscar algo que pudiese ser un negocio que no necesitase años para por lo menos pues tener una remuneración, por decirlo de alguna forma, ¿no? No me atraía demasiado la idea del modelo puro de startup, de decir, oye, pues arranco, busco financiación y voy de ronda en ronda. No me atraía demasiado. Y bueno, pues como estaba reformando mi casa, vi que es un sector que a nivel sector está poco profesionalizado. La verdad que funciona bastante regular. Yo había trabajado mucho en mejora operativa durante mis años, pues tanto en consultoría como en el mundo corporativo. Me había dedicado mucho tiempo a analizar procesos, ver cómo mejorarlos, análisis de metodologías de mejora continua, temas pues, de Lean. Y dije, bueno, pues esto para el sector de la reforma le va a venir al dedo, ¿no? Y con la persona que me ayudó a reformar mi casa, que bueno, pues que congeniamos, una persona conocida de antes, él estaba en otro proyecto y estaba un poco cansado y dijimos, oye, ¿por qué no nos lanzamos, no? Y así fue un poco como decidimos. La verdad, hicimos 4 números, pero 4 números modo servilleta, y no es broma, porque lo hicimos en una hoja de papel. Lo bueno de entrar en un negocio que existe es que, bueno, es que es muy fácil decir, oye, si hay otras empresas que hacen dinero con esto, pues yo por lo menos podré hacer algo parecido, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues la validación pues ya está hecha por terceros. Entonces, arrancas ahí, ¿no? Entonces, pues con esos 4 números dijimos, venga, a por ello. Y así arrancamos en el 18, en verano de 18. Sí, sí. Vale, eso es interesante, sí, porque hay muchas personas que dicen, ¡buah, no hay nadie, en la idea que tengo yo, nadie más la ha pensado! Pues eso es peligroso. Eso tiene más riesgo que otra cosa. Sí. Vale, sí que me gustaría que nos pongas un poquito en contexto de qué es Dos Planos actualmente y luego retrocedemos otra vez y nos cuentas cómo ha ido evolucionando la empresa. Pero ahora, para hacernos una idea de qué es Dos Planos y, no sé, en volumen si quieres o como quieras contarnos. Vale. Dos Planos es una constructora y nos enfocamos pues sobre todo en el mundo de la reforma, aunque también hemos hecho algunos proyectos de obra nueva. Entonces, sobre todo es reforma de viviendas, reformas integrales, no hacemos pequeñas reparaciones. A día de hoy, pues somos un equipo de casi 20 personas en nómina y pues muchas decenas en el modelo de subcontratación, que es como funciona el mundo de la construcción. A día de hoy, este año, vamos a cerrarlo con una facturación un poco superior a 6 millones de euros, que creo que es muy, muy razonable para ser el cuarto año de vida del proyecto. Para que te das una idea, hemos duplicado el tamaño con respecto al año pasado, que facturamos por la mitad, y el año pasado duplicamos el año anterior. Es decir, 21 duplicó a 2020. 2020 fue el año que nos pegó la pandemia, y entonces ese año fue igual que el año anterior. O sea, el primer año fue el 19, el primer año entero, y ahí pues conseguimos arrancar bien, sobre todo
ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero mucho tema de conocidos y demás. Entonces ahí llegamos a facturar 1,5 millones, se quedó plano el año siguiente con el tema de la pandemia y luego hemos hecho un por dos veces, 2 años seguidos. Que es algo que no podremos volver a hacer el año que viene, probablemente ni queriendo, porque la forma de escalar de un negocio como este no puedo meter más servidores y tirar millas. Entonces, bueno, tenemos la aspiración de seguir creciendo, pero de una forma un poco más comedida, ¿no? Vale, pues cuéntanos, volvemos a esos inicios. Cuando conoces a tu socio, estás planteando la reforma de tu casa, la estás haciendo, ves que hay hueco en el sector, hacéis esos números en la servilleta. ¿Cuál es el siguiente paso que dais? Pues a ver, la verdad que fue un poco, pues nos metimos en la oficina de su mujer, que por las mañanas no la utilizaba, entonces trabajamos allí por las mañanas. Él tenía mucha experiencia en construcción, entonces él se enfocaba en la parte de ejecución de proyectos. Ahora dirás, ¿qué proyectos? Si no teníamos ninguno. Bueno, sí, era la siguiente pregunta, sí. Ahora voy al primer proyecto y yo mi foco era, pues yo no sabía de la construcción, la verdad no tenía ni idea, pero bueno, pero sí que había hecho mis pinitos en temas comerciales, aunque no es mi perfil, tú miras mi perfil y nunca me he dedicado a temas comerciales puros, hasta pues unos meses antes que había hecho algún testeo. Entonces me dediqué pues yo tengo que conseguir proyectos y luego yo siempre, mi mentalidad era voy a montar los estándares para que esto sea una empresa. Cuando eres dos, pues la verdad que te sobran estándares. Pero bueno, yo venía con mi metodología, me ponía a mapear procesos, que no en ese momento no servía para nada, porque solo los hacía yo. Entonces yo pintaba el proceso, lo miraba y decía, voy a hacer esto, vale. Y bueno, eso no tenía mucho recorrido, pero bueno, así arrancamos. Bueno, mi socio, como te digo, se enfocaba en la parte de ejecución y nada más arrancar, pues nos llegó un primer proyecto. Lo que te decía es que al principio pues arranca un poco por temas, contactos personales, conocidos. En este caso pues fue su prima, que estaba justo con un proyecto que ya había arrancado, que era un desastre, y mi socio dijo, oye, le puedo echar un cable, y entonces arrancamos por ahí. Al mes, pues un amigo de mi socio también tenía una reformilla, algo pequeño, y pues ya teníamos 2 proyectos. Y al mes, pues un conocido de mi padre, hablamos con él, un proyecto que por cierto al final salió horrible, pero bueno, ahí arrancamos. Y entonces, pues bueno, antes de darnos cuenta, pues a los 2 meses pues teníamos 3 proyectos pues, rodando, ¿no? Entonces en paralelo pues yo iba ahí haciendo todas las llamadas que podía al día. Al principio no teníamos del todo claro dónde íbamos a acabar en el mercado. Reformas sí, pero no estaba del todo claro pues reformas de nivel medio, de nivel alto, reparaciones un poco más pequeñas. En aquel momento estábamos pues tocando un poco diferentes palos. Yo me acuerdo como anécdota que las SOCIMIs, que son estas sociedades que gestionan pisos de alquiler a partir de 10, pues hay una base de datos que yo llamé a todas, había 100, llamé a todas, me reuní con todas las que me permitieron reunirme, que fueron como unas 10 o 11 reuniones, y después de 3 meses pues había facturado 200 euros y vi que eso no tenía ningún recorrido. Entonces eso fue uno de los intentos iniciales por encontrar nuestro hueco en el mercado que no fructificó. Vale, y claro, de tocar todos esos palos, ¿cómo empezasteis a focalizaros o a reconocer por lo menos cuáles eran los nichos, digamos, o los clientes que podía tener más sentido para lo que queríais hacer? ¿O cómo definisteis lo que queríais hacer y encontrasteis esos clientes? No sé si fue antes el huevo o la gallina. Pues a ver, fue una especie de huevo, gallina, huevo. Una cosa de esas que dices, mira, al principio pensábamos ir al cliente medio, a la reforma media. Dijimos, oye, pues hay un volumen enorme. Además es un sector, pues como te digo, muy poco profesionalizado y creemos que podemos hacer la diferencia, ¿no? Y que si vamos a un particular con una vivienda normal que quiere hacerse una reforma, pues llega un equipo con gente seria que le habla pues de una forma pues, bien organizada, hablando de procesos, con algún tema tecnológico que luego comentamos, y eso pues va a ser pan comido. era la idea, ¿no? Como te decía, yo había trabajado mucho en tema de mejora de procesos en el pasado, entonces el tema de Toyota fue pues el cómo estandarizar, el cómo hacer una producción. Entonces yo dije, oye, vamos a hacer reformas como Toyota. Como Toyota. Sí, ese era el concepto original. ¿Qué pasa? Que nos dimos cuenta a lo largo de los meses que es un sector muy difícil, porque tú vas a una vivienda, te la enseñan, la reforma media es una reforma donde
el particular te describe de palabra lo que quiere hacer y con eso te dice, dame un presupuesto. Así es como funciona. Entonces tú te vas a la oficina, pues te haces ahí unos planos, te haces unas mediciones, haces una propuesta de reforma, se la entregas con tu mejor voluntad y, pues bueno, lo normal es que no haya mucho ruido de fondo hasta que, bueno, vas preguntando, preguntas y llega un momento donde te dicen, oye, es que eres muy caro. Y yo, ¿muy caro? ¿Qué quiere decir muy caro? ¿Qué es lo que pasa? Pues que es un sector que bueno, pues que por naturaleza hay un punto donde el constructor tiene un incentivo para contarte que lo va a hacer muy barato, el cliente tiene, como no ha hecho reformas, no ha pasado por los problemas, porque no es una cosa que uno haga todos los años, lo haces cada 20 o 30 años, entonces la primera, con mucha frecuencia, el que hace una reforma es su primera reforma, entonces no tienes todavía cicatrices. Entonces, ves un presupuesto de 50.000 euros, ves el de al lado de 40.000 y ves a un, digamos, asumamos que ves a un tío serio que te dice que todo está muy bien procedimentado, ¿verdad? Y son 50.000 y tienes al lado a otro que no parece tan serio, pero que te dice que son 40, ¿no? Que te aparece con el palillo en la boca ahí, ¿no? Con palillo, sin palillo. Entonces, por desgracia, pues con mucha frecuencia te dicen que eres caro y pierdes el proyecto. Entonces pasamos por ahí durante meses y la verdad que es bastante frustrante, ¿no? Intentábamos ser todo transparente posible, explicar, oye, pongamos los presupuestos sobre la mesa y veamos que sean comparables. Porque, claro, si yo presupuesto en base a una visita a tu casa, pues los materiales te voy a hacer una propuesta. No ya los materiales, es que hasta los metros de cada trabajo, ¿no? Entonces, esto nos llevó poco a poco, en base un poco pues, a esa frustración, nos llevó a decir, oye, quizá este segmento del mercado no es para nosotros, y empezamos a tocar estudios de arquitectura y de interiorismo. ¿Por qué? Pues porque son proyectos donde el cliente ya ha contratado a un tercero para diseñar y definir de manera muy concreta lo que quiere hacer, y eso hace que pues yo ya compito en igualdad de condiciones contra otras constructoras y ya está muy claro lo que se presupuesta y te dicen qué calidades quieren y qué marca de grifo. Entonces, ¿pierdo proyectos? Pues obviamente un montón, pero por lo menos pierdo con estar quedándome tranquilo, que es pues porque el otro ha sido más competitivo por mil razones, ¿no? Al final en reforma todo acaba en precio y confianza, prácticamente todo. Entonces, bueno, así es como evolucionamos de atacar pues ese mercado medio a irnos poco a poco hacia un mercado pues un poquito más alto dentro del mundo de la reforma. Y ahí fuimos encajando bien. Costó mucho entrar, si quieres ahora profundizamos ahí, pero encontramos que había un buen match entre los estudios de arquitectura e interiorismo y nosotros. Y el cliente pues buscaba un poco pues un proyecto de un nivel y decía, bien, yo estoy dispuesto a pagar por un proyecto bien hecho y no todo es precio. Y además, oye, pues quiero que la cosa esté bien definida para que luego no haya sorpresas y no me digas 40 y acabe siendo esto 70, que es una de las quejas habituales de este mundillo, ¿no? Joder, es que me dijeron 40 y al final acabó esto. Y bueno, sí, pero también es verdad que a lo mejor tenías uno al lado que te dijo al principio 55 y decidiste no ir con él porque... Ya. O sea, hay un poco por los dos lados. Y es un poco como hemos ido evolucionando. Entonces, a día de hoy nuestro foco, el 90% de nuestro trabajo es trabajar con estudios. Ellos nos pasan, al final con los estudios, lo que haces es construir una confianza con ellos. Ellos al final pues te presentan como una constructora a su cliente, por lo general presentan a 2 o 3, porque es lógico que haya un proceso de una especie de licitación para que el precio sea razonable, y en base a hacer los proyectos bien hechos pues vas construyendo esa confianza y luego ya es mucho boca a boca en este sector. Sí, ahí sí, vamos, yo visto desde fuera, yo creo que sí, ¿no? El tema de la confianza es importante. ¿Y cómo te ganas la confianza de esos primeros estudios? Digamos, ¿cómo consigues que el primer estudio, el segundo, el tercero confíe en ti? Porque yo entiendo que es muy difícil y que siendo un estudio, pues te llegarán propuestas de constructoras a punta pala, ¿no? Pero ¿cómo consigues meterte? Sí, es difícil, sí. Es difícil porque, claro, tú quieres entrar en un segmento de mercado donde todavía no estás. Es decir, los proyectos con estudios, por lo general, pues oye, pues tienen unos acabados muy buenos. Entonces, si tú no has hecho ese tipo de proyectos, pues como es normal, pues no confían en que puedas hacerlo. Porque al final hay que ser consciente que su reputación está en juego.
Si entra una constructora a ejecutar un proyecto suyo, la constructora no es buena, al final eso se convierte en fin, sale todo el mundo mal parado, no solo la constructora. Entonces, ¿qué creo que es cierto? Es que nosotros tenemos un perfil de constructora que no es el habitual. Yo al venir de un mundo más corporativo, pues es verdad que pues la forma de poder hablar con los estudios pues es un poco distinta. Nos costaba mucho pues el decir, oye, ¿qué has hecho antes? Pues bueno, pues uno enseña las mejores fotos de lo que ha hecho con el ángulo correcto de la foto. Ahí en ese momento cuando nos pedían, oye, enséñame un par de obras. La verdad que era difícil. Pero bueno, al final va de tocar muchos palos, muchos estudios, y de repente das con uno, que en este caso fue un estudio muy bueno de Madrid, el estudio de Alejandra Pombo, que tiene además nombre, y le gustó. Yo hablaba mucho de metodología de trabajo, hablaba también de digitalizar el sector de la forma, que bueno, que eso hay que ver que se puede digitalizar y que no. Pero yo hablaba de compartir información a través de una plataforma online y eso les gustó. Entonces, como funcionó es que nos dieron un proyecto pequeñito, una cosa muy pequeña, para probar, funcionó muy bien y entonces nos dieron una vivienda, pues ya una vivienda de 400 metros para hacerla entera y ese fue el inicio. Ese fue el inicio porque gracias a ese proyecto, pues yo ya podía ir a otros estudios y decir, oye, trabajo con... Y mira las fotos de este... Y no sabes vamos, eso fue como el día y la noche. Porque en cuanto podías dar como referencia a un estudio con nombre, pues te abrían muchas puertas. Coincidió con que, pues a partir de ahí, y de un antiguo conocido mío de consultoría, sabéis que estuve en el extranjero muchos años, y luego al volver, pues me costó un poco retomar un poco aquella red de conocidos, ¿no? Y coincidió justo con un antiguo compañero de trabajo que se iba a hacer su casa y pues se confió en nosotros también. Y en base al proyecto anterior que habíamos hecho, pues el estudio también estaba más tranquilo y ahí fue un segundo proyecto pues de bastante nivel y ya a partir de ahí todo fue bastante más sencillo. Vale. No sé si hablar ahora o dejarlo para luego. Trabas que os habéis encontrado por el camino. Yo qué sé. Yo entiendo que esto es un sector muy competido, ¿no? Habrá perfiles de todo tipo, habrá desde la gente que sea muy profesional, ¿no? Hasta el que te eche clavos para que se te pinchen las ruedas de la furgoneta, no sé. No sé si nos puedes contar algo, no hace falta decir nombres ni nada, pero alguna anécdota, alguna traba que os hayáis encontrado en este proceso. No, retos de todo tipo. De los mayores retos, ser capaz de contratar perfil adecuado de personas para equipos, sobre todo el perfil de jefe de obra es crítico para nuestro trabajo, es el jefe de proyecto, que es un perfil con mucha independencia y que tiene además, es un perfil muy complicado, es un perfil que tiene que ser técnico para ejecutar correctamente, tiene que ser muy bueno con los números porque te puede liar una tremenda. En nuestro negocio date cuenta que un proyecto que el cliente pague 100, pues 75, 80 son costes que yo pago a terceros. Entonces, la mayor parte del dinero yo lo muevo del cliente a mis proveedores. Y luego el resto, pues tengo costes indirectos, etcétera, ¿no? Y como esa posición no sea muy buena con los números, me puede liar una, de hecho he pasado por ahí varias veces, de cuidado. Tiene que tener buena comunicación con cliente, con estudio, con los equipos, tremendamente organizado. Y eso nos costó, pero muchísimo. Yo al principio intentaba contratar gente joven, decir, oye, pues yo recordaba mis años de consultor, donde en 2 años me pasé una mili y me dieron forma. Y dije, oye, pues vamos a hacerlo así para poder dar forma y que la persona, los jefes de obra, pues realmente pues incorporen la forma en la que queremos trabajar. Y la verdad que funcionó fatal. Funcionó fatal porque es una posición que requiere mucha madurez. O sea, hacer una obra de cierto volumen pues con un cliente exigente, que es lo habitual, pues requiere tablas. Entonces eso nos salió fatal. Contratamos gente con mucha más experiencia, pero es verdad que eso es difícil porque traen pues algunas prácticas del sector que no queríamos. Entonces la verdad que nos ha costado pues 3 años. Luego pasamos de un modelo de jefes de obra internos a externos, porque vimos que podíamos encontrar un perfil externo que nos permitía crecer con menos riesgo. Aquí el riesgo es que creces, contratas y en 6 meses no tienes proyectos y te has construido una base de costes tremenda, ¿no? Sí. El tema de los jefes de obra externos ha funcionado en general bastante mal. Nos hemos vuelto a los orígenes de jefes de obra en nómina y ahora es muy interesante porque ahora estamos volviendo al origen, aquello de contratar gente joven, estamos volviendo a ello, pero ya con jefes de obra con más experiencia
Entonces ahora contratamos a gente que sale de la universidad y les pegamos, ¿no? Hacemos como tándems. Y entonces ahora empezamos a recuperar aquel concepto inicial de construir escuela dentro de la empresa, en base, es verdad, a 4 jefes de obra ya con más experiencia y que nos costó mucho encontrar gente, pues oye, que tiene esa combinación de muy buen desempeño y apertura, experiencia, pero al mismo tiempo flexibilidad para adaptarse al modelo que intentamos implantar. Eso ha sido de lo más, de verdad que ha sido anécdotas pues, infinitas en ese sentido, pero el concepto ha sido lo más retador. Vale, sí. Sí que te No, iba a preguntar ahora por la manera en la que ha ido creciendo la empresa, pero entiendo que es así, ¿no? El perfil más complicado es ese de jefe de obra y en vuestra web vi que teníais unos cuantos ya. sí. O sea que entiendo que esa es un poco la parte de crecimiento, ¿no? También de la empresa en cuanto a personas. Sí y no. En la parte de ejecución de obras, sin duda, y es nuestro negocio. Entonces, es una parte clave. Creo que es muy importante la parte del equipo que no está en las obras, que es la parte de oficina, porque ahí hemos hecho un esfuerzo consciente de invertir para controlar la empresa lo mejor posible y permitir el crecimiento. Entonces, en oficina ahora mismo somos 8 personas. Pues hay un perfil comercial, hay 2 personas en presupuestación y otras 2 en administración. Hay una persona de mejora continua, una persona buscando proveedores. Esto no es habitual para una empresa de nuestro tamaño. Y es así porque creo que es muy importante invertir en estos temas pronto para evitar problemas más adelante, ¿no? Entonces, tener una persona en el equipo que se dedica a analizar procesos, a implantar herramientas digitales en la empresa, a implantar un sistema de mejora continua donde buscamos errores y vemos cómo atacarlos. Esto para mí es fundamental para poder crecer con control en la empresa. Y creo que no te vas a encontrar muchas pequeñas constructoras que inviertan en un perfil así, por poner un ejemplo. O tener 2 personas en presupuestación. ¿Por qué? Pues porque es una parte fundamental del negocio, presupuestar bien. Y además, en una empresa pequeña, yo siempre digo que hay que tener muchísimo cuidado con la dependencia en una única persona. Porque si te pone alguien malo y no puedes depender toda la área de presupuestación de una persona que puede estar enferma un par de semanas. Sí. Entonces, pues siempre intento tener duplicidades, ¿no? Cada puesto con al menos 2 personas, de alguna forma, o entrenar, hacer un entrenamiento cruzado para en esas situaciones poder apoyarse, ¿no? Vale. Bueno, perdona, no sé si te he cortado. No, iba a resumir que para mí son 2 pilares fundamentales. El de obra es fundamental y al final es la cara de la empresa con el cliente todo el día y es lo que nos permite realmente, al hablar de crecimiento, ejecutar un buen proyecto es la clave fundamental para mañana tener más proyectos. Y la parte de oficina que realmente nos permite sentar las bases para, al hablar de crecer o de escalar, para mí es una pieza fundamental. Vale. Ya que hablamos de presupuestos, se me ocurre una pregunta que en vuestro caso, como trabajáis con estudios, la mayor parte, pues entiendo que la tenéis bastante solucionada, ¿no? Que es el tema de cómo presupuestar y cómo un usuario, en mi caso, imagínate que quiero hacer una reforma en mi casa, ¿qué conceptos tendría que tener claro para que me hagan un buen presupuesto? No sé si esto puede ser un buen consejo para las personas que nos están escuchando, que dicen, bueno, pues yo estoy pensando en hacer una reforma. No sé si puedes darles algunos consejos de qué cosas tienen que tener claras para que el presupuesto, pues luego sea adecuado, digamos. Sí, la verdad es sencillo. El consejo es que trabajen con un arquitecto o con un interiorista. ¿Qué quiero decir? Que no busquen directamente un reformista o una empresa de reformas. Porque un arquitecto o un interiorista, es verdad que como en todo, pues tienes todo tipo de rangos de precios. Entonces, bueno, pues tienes que encontrar algo adaptado a tu presupuesto. Pero lo normal es que te ayude a ahorrar dinero, porque te va a acompañar en la fase de diseño y va a definir el proyecto de forma que se adapte al dinero que tienes, es lo razonable, y luego va a evitar muchas sorpresas durante la obra. Cuanto más definido esté un proyecto desde un inicio, mejor va a ir, más rápido va a ir y menos costes en realidad para todos. Y eso es una inversión, porque es muy habitual yo no voy a pagar a un arquitecto, directamente el reformista me hace 3 planos, así acaban mal muchas obras. Entonces, yo entro en la segunda fase, yo no entro en esa primera fase de diseño, pero cuando a mí me llega algo diseñado, para mí es muy sencillo presupuestar y es mucho más sencillo que haya pocos errores. Algunos siempre hay, y este es un tema siempre, es muy difícil presupuestar una reforma, son muchas partidas, son muchos trabajos
que haya un error 2 en un presupuesto, aunque haya pasado por 2 personas del sector, entra dentro de lo normal. Pero es 1 o 2, no son 27. Entonces, intentar no ahorrar, porque yo entiendo perfectamente el concepto y cuando pasé por mi propia reforma he hecho un par. La verdad, no me apetecía eso de gastarme ahora dinero en un arquitecto para hacer 3 planos, no me apetecía. Pero es una inversión y realmente vas a ir rentable. Esa es mi principal recomendación. Vale, pues muy, muy interesante. Sí que me gustaría que hablemos un poco también de este crecimiento que habéis experimentado. No sé si ha habido crecimiento en servicios o los servicios se han mantenido desde el inicio hasta ahora a pesar de aumentar mucho el volumen. Vale. Nuestro foco desde un inicio fue la reforma integral. Sí que es verdad que en los inicios pues uno hace lo que le llega, ¿no? Entonces empiezas haciendo un poco pues lo que te piden. Hicimos unos cuantos proyectos de reformas parciales. La verdad, esos son proyectos, aquel proyecto de, oye, quiero cambiar mi cocina, son proyectos muy complejos. Que salgan muy bien esos proyectos es muy difícil, porque al final te vas a encontrar con cosas nuevas compaginadas con cosas antiguas y eso es un reto que muchas veces el cliente no termina de ver con antelación. Aquí va a haber un choque entre acabados nuevos y viejos, entonces es difícil que eso luego quede muy bien. Entonces, nuestro foco siempre era la reforma integral, que es un proyecto, pues oye, que al final somos responsables de la totalidad de los trabajos. Y sí que es verdad que con el tiempo lo que hemos hecho es, por un lado, cada vez ir a proyectos de mayor tamaño, mayor nivel de acabados. Luego hemos empezado a hacer proyectos de obra nueva, que en un inicio no hacíamos, es decir, sobre un terreno o incluso demoliendo la vivienda existente. Y luego, desde hace sobre todo un año, hemos empezado a hacer proyectos en restaurantes, en clínicas, en oficinas. Entonces, el año pasado hicimos al final 6 o 7 proyectos que no eran vivienda. La vivienda había sido hasta hace un año había sido el 95% de nuestros proyectos, con una excepción o dos. Y la verdad que es divertido el hacer diferentes tipos de proyectos, porque bueno, pues te enfrentas a retos distintos. Imagínate que una reforma de un restaurante pues no tiene nada que ver en cuanto a la velocidad que necesitas con respecto a una vivienda. Es un negocio, el propietario necesita que eso empiece a generar lo antes posible. Es distinto también porque la vivienda es de una persona, es de una familia y bueno, pues tiene un valor sentimental mucho más fuerte que un negocio. Entonces son retos distintos, se trabaja incluso con personas, con equipos distintos y también nos introduce cierto pues, parte de divertimento, ¿no? El poder hacer cosas diferentes. Y luego ya la siguiente dimensión, lo que es que esto es para el 2023. A ver si En primicia. En primicia. No, nos gustaría en 2023, vamos a explorar, no digo hacerlo, vamos a explorar, pero con cierta determinación el abrir una primera delegación fuera de Madrid. Y probarlo, ver en qué medida podemos gestionar buena parte de esa operación en remoto. Es decir, obviamente no vamos a poner los ladrillos desde Madrid, pero la parte comercial creo que se puede gestionar en buena medida en remoto. Creo que presupuestación también, creo que la parte administrativa. Entonces, intentar construir una unidad operativa en la región donde vayamos, que está un poco en fase de decisión, y ver si funciona. Y si funcionase, pues, oye, pues sería una forma de operar muy buena para el día de mañana, pues en 2-3 años, pues a lo mejor empezar a abrir varias delegaciones pues en España, paso 1 y paso largo, pues eso, con una oficina central sólida y con delegaciones en remoto. Entonces, eso es una ampliación no de servicios, sino geográfica, que vamos a testear. Es un negocio muy difícil de escalar. Sí. Yo he estado en empresas que al final escalar, pues es, por ejemplo, donde trabajaba en empresa de contabilidad, pues tú ibas creciendo y conforme crecías, pues contratabas a más personal, pero era un servicio recurrente, con lo cual pues los clientes se quedaban contigo y era más o menos, no digo sencillo, pero más controlado. Aquí empiezas a firmar contratos que se acaban a los 4 meses, con lo cual tienes un nivel de incertidumbre muy fuerte, dependes de terceros en una medida enorme, porque no puedes contratar, no puedes tener en nómina a todos los equipos, porque mañana te quedas con la mitad de proyectos y quiebras en un santiamén. Entonces es un negocio que cuesta bastante hacerlo crecer con cierto nivel de control. Sí, pues ahí te voy a pedir a ver cuáles crees que son las claves porque vosotros lo habéis conseguido. En 4 años me has dicho, pues eso, que habéis, quitando el año de la pandemia, ¿no? Que os mantuvisteis ahí, digamos, en plano,
pero luego sí que habéis escalado. ¿Cuáles crees que son las claves para escalar un negocio de este tipo? A ver, hemos escalado. Cierto es que por el camino hemos tenido un montón de problemas. Y creo que ahí pues hay que ser consciente que hacer crecer un negocio de este tipo es complejo. La reforma de por sí es muy compleja. Es decir, el que diga que haga reforma sin problemas, que nos lo presente, ¿no? Cada vez las hacemos mejor, cada vez el porcentaje de problemas es menor, pero el crecer rápido en un negocio complejo acarrea retos importantes. Y eso yo creo que mentalmente tienes que, pues en cierta manera, asumirlo, que oye, que vas en una dirección y vas a llegar a un objetivo poco a poco y que por el camino, pues honestamente te van a poner la cara colorada un par de veces. Y eso a veces molesta bastante. El que tiene un estándar de trabajo razonablemente alto, eso es muy cómodo. Entonces, para escalar, ¿qué hemos hecho? Pues por un lado, no dejar de ser comercialmente agresivos en el buen sentido de la palabra. Es decir, en mi sector, en el sector de la reforma, pocas empresas tienen un perfil comercial dentro de la empresa. Al principio lo hacía yo, cuando llegó un momento donde no tenía mucho tiempo, pues incorporamos a una persona. Entonces, continuamente vamos buscando nuevos clientes, nuevos estudios en este caso. Y esto, como cualquier negocio B2B que tenga un área, pues, al final nuestro cliente es el estudio, aunque el contrato y el pago lo hace un particular, pero yo desarrollo mi negocio a través de estudios. Y continuamente hemos ido buscando y reuniéndonos con nuevos estudios. Y esa parte es fundamental. Tan fundamental como luego estar preparado para cuando te llegan los proyectos. Porque si no estás preparado, pues entras en un problemón rápidamente y se te quitan las ganas de seguir creciendo, ¿no? Entonces, para crecer pues de una manera controlada, primero lo que te comentaba de construir una oficina fuerte. Porque al final, en un negocio pequeño, uno empieza haciendo 20 cosas, hace 19 mal y una regular. Entonces, el lograr ir asignando ciertas responsabilidades a personas que saben mucho más que tú de ese área, eso para mí ha sido crítico y siempre ha sido la prioridad el invertir todo lo que el negocio generaba, invertirlo en crear un equipo central fuerte. Pues eso, que una persona de administración gestione pues todo lo que son áreas de contabilidad, de impagos, etcétera. Eso es fundamental en una empresa como la nuestra. Que haya una persona enfocada en presupuestos y que no está haciendo 1000 cosas, pues es fundamental. Con mucha frecuencia te encuentras jefes de obra que presupuestan. Pues es difícil hacer las dos cosas a la vez bien. Y luego te diría que un tercer elemento, que aquí quizás somos algo más novedosos en nuestra industria, es el hacer lo posible por digitalizar la empresa. ¿Y esto qué quiere decir? Esto tiene una parte muy importante interna, es decir, en 2 planos, pues cualquiera puede trabajar desde cualquier ordenador. Tenemos absolutamente todo en la nube, desde la fase de presupuestos, todo lo que es contabilidad está en una herramienta en la nube, y todo lo que es la gestión de la obra está en un software que no es un software que hemos desarrollado nosotros, es una licencia de un software americano. Entonces, todas las obras tienen toda su información subida en esta plataforma. ¿Qué quiero decir? Fotos de la obra, el planning de trabajo está subido, actas de obra, todas las finanzas de la obra están en la herramienta. Y toda esta información que te comento, el cliente tiene acceso a ella. Entonces, es una digitalización que nos ayuda a nosotros internamente a gestionar bien la empresa y ser capaces de controlar cómo van las obras en remoto. Y al mismo tiempo es un valor añadido yo creo que muy importante hacia el cliente y hacia el estudio de arquitectura o de interiorismo. Y esto es lo que nos está permitiendo. Es que este negocio tiene una complejidad adicional que es muy puñetera, y es que cada obra, aunque parece una obviedad, pero cada obra está en un sitio. Entonces, uno monta una fábrica de coches y tiene los coches todos en el mismo sitio, ¿no? Entonces, si tiene un problema con un coche, pues bajas abajo a la cadena de producción y dices, mira, aquí hay un problema. Aquí no. Aquí cuando tienes un problema, primero tienes que identificarlo. Tienes que identificarlo lo más rápido posible. Porque a veces el problema es con el proyecto, a veces con una cuadrilla de albañiles, a veces con el jefe de obra, que no está funcionando. Y eso es un riesgo muy grande. Entonces, esta herramienta nos permite tener un grado de visibilidad medio, no te voy a decir alto, porque hasta que no vas a la vivienda no ves, pero medio,
Entonces, pues contrastamos, oye, ¿cómo va el planning de obra? ¿Lo está actualizando el jefe de obra? Si las fotos reflejan lo que dice el planning, pues por ejemplo, si el planning dice que se está levantando el pladur y yo me meto en las fotos y veo que ahí no hay ningún tabique, pues ya empieza a ser primera señal de alarma, ¿no? Estos yo creo que son un poco los elementos entonces, comercialmente muy fuertes, un equipo de apoyo lo más sólido posible y luego utilizar herramientas digitales herramientas digitales combinado con una forma de pensar por procesos, que esto también es fundamental en empresas que son muy operativas, es decir, definir bien cómo funcionan todos los procesos de la empresa. De nuevo, desde el proceso de presupuestación, cuáles son los pasos, qué puntos de control tenemos, en la operativa, en la ejecución de obras, pues cómo ejecutamos un trabajo pues, de colocar una puerta enrasada. Pues, hay ciertas formas de hacerlo, y de hecho hay varias. Pues definamos cómo se hace y luego pongamos unos puntos de control para asegurar que se está haciendo como queremos, ¿no? Esto que te cuento, que suena fabuloso y estamos en ello. Esto es muy complicado. Sí, es que la parte de estandarizar procesos yo creo que tiene que ser complicadísima, porque aparte eso, cada obra será diferente, pues lo que dices, ¿no? Si hay 4 formas de poner una puerta de determinada manera, no quiero ni pensar las formas que habrá de hacer una escalera o de no sé, de rellenar un suelo, no sé. Sí, no, correcto. Hay formas, pero y luego hay formas correctas e incorrectas, como te puedes imaginar. Y como trabajas con mucha gente, porque en una obra es que entra mucha gente, es que entran muchos oficios que ni... Oye, intentamos trabajar con gente con la que trabajemos de forma recurrente, por supuesto. Ese es el objetivo. Eso es fundamental, porque si no, te pasas el día probando a equipos. Pero es verdad que si vas creciendo también tienes que probar, porque si no pruebas no puedes crecer. Sí. Entonces, pues hay que estar muy encima. Y este tema... el tema, por ejemplo, de los puntos de control, yo le doy muchísima importancia, todavía está en proceso dentro de la empresa. Lo que intentamos hacer es que cada vez que hay un problema en una obra, lo intentamos analizar e entender por qué hemos llegado a ese punto, ¿no? Y la idea es, oye, entendamos, esto en metodología de mejora de procesos es, pues hagamos un análisis de la causa raíz, entendamos la fuente, el origen último y pongamos una medida que haga que no vuelva a pasar. Yo en la empresa... nunca creo que no me enfado cuando hay un problema, cuando hay un error. Sí que es verdad que me sienta muy mal cuando se produce el mismo error por tercera vez. Porque, joder, cada error en nuestro sector cuesta dinero, en cualquier sector, pero en nuestro sector, pues una tontería pues te puede costar 1.000 euros arreglarla y no, digo, 1.000 euros pueden ser más en función del grado de, a veces es menos, obviamente. Entonces, cuando cometes estos errores tienes que aprender de ello y tienes que ser capaz de poner la medida para que no vuelva a suceder. Y si no es así, pues estamos haciendo el tonto, ¿no? Entonces, esto, de nuevo, suena como sencillo hacerlo, es muy complejo y estamos en ello. De hecho, ahora en febrero nos certificamos con el tema ISO, que es lo que estamos utilizando o estamos aprovechando para documentar todos los procesos de la empresa y para implantar una metodología pues, de mejora continua. Que hasta ahora pues habíamos hablado mucho de ello en la empresa, habíamos hecho algunos intentos, pero no habíamos logrado pues, llegar a donde estamos ahora prácticamente. Cuando digo que nos certificamos en 2 meses, quiere decir que el 80% del trabajo está hecho y en 1 mes y medio, 2 meses vendrá una empresa externa a ver cómo estamos. Bueno, 80% del trabajo inicial hecho. A partir de ahí, pues toca, oye, ¿qué es lo que no está funcionando? Mejorar. Y para mí este es un concepto muy potente, porque si lo ejecutas bien, año a año vas construyendo sobre una base que va asentándose, ¿no? Y en 3, 4 años, pues, joder, estás años luz de donde estabas en un origen, ¿no? Sí. Sí. Vale, y toda esta parte de crecimiento, de estandarización, de, bueno, todo el recorrido que lleváis, ¿habéis necesitado financiación externa o ha sido todo recursos propios? Este es un negocio donde las barreras de entrada son razonablemente bajas, entre otras cosas porque no requieres capital para empezar a hacer una reforma. Requieres obviamente el conocimiento de cómo trabajar, que eso en origen, pues mi socio era la persona que tenía ese conocimiento, los contactos para, pues, oye, si arrancas mañana un proyecto, pues tienes que tener un conjunto de contactos de todos los equipos que participan en una reforma. Pero luego la gestión de la caja, de los flujos de caja, se puede hacer de diferentes formas, pero no necesariamente tienes que adelantar dinero. Sí que es verdad que aquí hemos ido evolucionando. Al principio pedíamos un adelanto,
de forma que tuviésemos pues eso, esa bolsa de dinero para poder pagar a los equipos. Poco a poco cada vez eso lo hemos quitado. A día de hoy ya no trabajamos con este adelanto. Por un tema, volviendo un poco al tema de la confianza, yo sí me he dado cuenta que ese adelanto, oye, pon un 20% de la reforma, es algo que genera en el cliente, genera cierta inseguridad, ¿no? Dice, este desgraciado se va mañana a las Maldivas y se lleva mi 20%, ¿no? Entonces, trabajamos sin ningún tipo de adelanto. Eso sí que tiene como elemento que hace falta cierta caja para hacer los adelantos, pero ya la empresa tiene cierto bagaje y ya tenemos un colchón. Sí es cierto que después de la pandemia, mi socio y yo tuvimos que hacer alguna aportación en modo de préstamo, porque ahí se nos complicó bastante la caja. Fue una combinación de, pues eso, menos proyectos después de la pandemia, combinado con un par de impagos, combinado con unos adelantos, y ahí se tensó la cuenta. Entonces, bueno, sí, hemos sido capaces de revertirlo y cada vez es verdad que tenemos mayor control en las finanzas, que es muy importante. Y por control me refiero a que toda obra que empieza, como te decía, no cobramos nada al principio, pero mes a mes se emiten certificaciones al cliente sobre los trabajos ejecutados y lo mismo que la misma factura que yo paso al cliente es lo que yo pago a mis equipos. Y lo que hago es que yo cobro del 1 al 5 de cada mes y pago el día 10. Entonces, con este ritmo, pues puedo ir creciendo de forma razonable. A veces tengo que hacer algún adelanto, a veces se me queda un pago pues, encasquillado, pero bueno, si no pretendemos triplicar el negocio el año que viene, que eso sí que requeriría inyectar capital y no es la idea ahora mismo, creo que podemos seguir creciendo a un ritmo razonable pues con el beneficio que genera la empresa para tener más dinero en circulante y bueno, un negocio que da dinero por sí, ¿no? Y en particular, una ventaja que tiene comparado con otro tipo de clientes es que va pagando conforme ejecutas el proyecto. Es decir, no estás trabajando para una empresa enorme que te paga 6 meses, que eso pues ahora mismo no podría. Vale. Yo creo que hemos hecho un recorrido chulo por qué es Dos Planos. Solo hay una cosa que se me ha quedado en el tintero y es de dónde viene el nombre. ¿Por qué ese nombre? A ver si tiene algo detrás. Yo creo que me tengo que inventar una historia un poquito más. Sí. La historia real es que cogimos un papel, escribimos 20 nombres. De esos 20, ponte que 2/3 pues no existía. La SL ya estaba acogida, o la .com o la .es estaba acogida. Fuimos a por 3 planos, que la verdad que ahora mismo que lo pienso suena fatal, pero fuimos a por 3 planos, casi nos decidimos y no recuerdo la verdad por qué nos echamos para atrás. Y dije, bueno, 2 planos, venga, pues salió, estaba el .com. La SL al final tuvo que ser Soluciones 2 planos, porque 2 planos no, eso estaba cogido. Y bueno, pues luego le buscamos un poco la justificación, que mi socio y yo pues al final somos como 2 planos un poco perpendiculares, porque él traía todo el conocimiento de la construcción, yo traía pues todo lo contrario, y dije, bueno, pues ahí se queda. Esa es un poco la historia de... Vale, interesante, sí. Desde luego suena mejor 2 planos que 3 planos, o sea que sí, mira, ¿no? eso... No sé en qué momento estuvimos a punto. Vale. Sí que me gustaría ya para ir acabando que me cuentes un poco ese proyecto alternativo, digamos, que has lanzado. Cuéntanos un poquito qué es, cómo lo estás lanzando, por qué lo estás lanzando y de momento qué has hecho. Vale. Mira, yo cuando era jovencito, en mis inicios en consultoría, a mí me atraía el mundo pyme, el mundo de la empresa pequeña me gustaba. Y de hecho hice pues un par de consultorías, apoyando pues a mi primo, a un amigo, y me molaba. Iba a la empresa, pues una empresa de fabricación de tuercas, y entonces hacía un análisis, un diagnóstico y tal. ¿Qué pasa? Que en aquel entonces pues yo estaba en el mundo de la gran empresa y tampoco veía cómo eso podía funcionar. Entonces ahora, pues casi 15 años más tarde, me encuentro con que llevo 4 años trabajando, montando una pyme y trabajando todo el día con un montón de pymes, y me doy cuenta que hacer crecer una pyme es muy complicado. Y no solo es complicado, sino que además hay mucho pequeño empresario que no ha tenido la suerte, diría, de haber trabajado en una empresa grande. Y digo suerte porque más allá de todos los retos y cosas que nos pueden no gustarnos las empresas grandes, pero son entidades que funcionan, que facturan grandes cantidades de dinero, que pagan un montón de nóminas y eso lo hacen gracias a que pues tienen muchos procedimientos establecidos. Y entonces, yo al haber trabajado 10 años en empresa grande, me ayuda mucho a construir 2 planos. Me ayuda en ver hacia dónde tengo que ir. Entonces, pues ahora que empiezo a sentar la empresa y empiezo a tenerla más controlada,
pues me pareció muy buena idea lanzar un segundo proyecto enfocado en acompañar o en apoyar al pequeño empresario que quiere crecer y no sabe del todo cómo hacerlo. Es muy típico la historia del pequeño empresario que empieza a crecer y al poco de crecer se le cae todo el castillo como si fuesen pues naipes. Y es normal, porque si no tienes una mentalidad de trabajar por procesos, de invertir en tu equipo, delegar mucho y bien, que no es nada sencillo, incorporar tecnología que te ayude a crecer, hacer todo esto además en paralelo, pensar estratégicamente si donde estás trabajando tiene sentido, los números te van a funcionar a futuro, o sea, vas a tener que hacer unas inversiones que te van a rentar o no. Todo esto no es obvio pensarlo si nunca has pasado por un mundo pues a lo mejor un poco más grande de empresa consolidada. Y veo que son los retos de aquel que muchas veces intenta crecer, lo intenta, se estrella y dice, mira, macho, que yo me quedo con 3 4 empleados, que lo controlo y estoy muy tranquilo. Y entonces, como es una cosa que me gusta y que además ahora me siento mucho más preparado para poder ayudar a este perfil de empresario, más preparado porque lo he sufrido en mis carnes estos años, pues quiero en los próximos meses lanzar un proyecto en esta dirección, en la dirección de formar a pequeños empresarios. Y he arrancado con una newsletter. Entonces hay una newsletter que se llama Historias de una Pyme y yo todos los días de lunes a viernes mando un correo a las 6 de la mañana para que esté con el café y cuento pequeñas batallitas. Son batallitas de 2 planos muchas veces, otras veces pasadas, anteriores de mi experiencia en el mundo de gran empresa, donde pues intento que siempre haya algún aprendizaje o alguna reflexión. Y bueno, pues ahí llevo ya un par de meses y me gusta porque veo que empiezo a interactuar con ese perfil de pequeño empresario que dice, joder, me gusta la historia que cuentas del plato de ducha, que ya es la 4ª vez que tienes un plato de ducha que te genera una humedad por no sellarlo bien. Sí. Me pasa igual y entonces es un tema que me divierte y que me gustaría a lo largo de 2023 darle forma. Yo quiero seguir con la newsletter y es algo que me parece que además me ayuda a escribir. Al escribir uno también piensa y reflexiona, entonces me es útil. Y a lo largo del año me gustaría poder darle forma, en paralelo al tema de la newsletter, darle forma a un pequeño proyecto, pues eso, enfocado en la formación. Veremos Vale. cómo lo... Vale, muy, muy interesante. ¿Dónde pueden encontrar la newsletter? ¿Dónde se pueden suscribir? Aunque luego lo recordaremos, pero ya que estamos en este punto. Pues mira, en historiasdeunapyme.com ahí pueden suscribirse. Y más allá de eso, en mi perfil de LinkedIn, Alejandro Peñas Gil, ahí pueden ver un poco hablo sobre ello. Hablo también de pues, el tema de formación que te comento, pues ya le estoy dando forma en mi cabeza. Intento organizar los pasos de cómo creo que podría acompañar a alguien en estos primeros años. Entonces ahí puede leer un poco acerca de ello. Vale. Sí me ha parecido muy interesante y es un tema que no hemos tocado y ya para acabar casi, que es la parte de delegar, que es algo que no hemos hablado. A lo largo de estos años entiendo que empezar con tu socio a ser ahora 20 personas, pues en algún momento te ha tocado decidir que quizá hay cosas que tú no tienes por qué hacer o que no quieres hacer o que no eres la mejor persona para hacerlas. Entonces, ¿cómo es esa parte de delegar cuando empieza a crecer el equipo y cuando tienes que soltar lastre? No sé si lastre o cosas... Responsabilidades. Eso es. Mira, en mi caso, de nuevo, he tenido un poco la fortuna buscada de haber trabajado en empresas grandes y de haber tenido bastante responsabilidad en estas empresas. Entonces, hace 8 años, en la empresa esta de contabilidad que te contaba, yo tenía un equipo de 500 personas. Entonces, en ese contexto no tienes elección. Entonces, tienes que delegar porque bueno, si no te mueres, ¿no? Si intentas controlar a 500 personas. Entonces, yo el aprendizaje lo traía ya de experiencias previas. Y de hecho, yo estaba muy acostumbrado a casi lo contrario. Es decir, yo en una organización de 500 personas, bueno, la empresa era mucho más grande. En mi equipo de 500 personas, la gente que yo tenía por debajo eran responsables de países, eran responsables de operaciones de 100 personas. Entonces, no puedes preguntarle cada día qué está haciendo. Entonces, mi reto ha sido un poco al revés. Oye, recula, que ahora mismo tienes una persona de 28 años debajo que no tiene ese bagaje todavía o esa madurez para tomar todas las responsabilidades como estabas a lo mejor habituado. Entonces, para mí es muy sencillo el dar responsabilidad, eso no me ha costado nada. Me ha costado quizá el encontrar el equilibrio entre cuánto se puede delegar o cómo se debe delegar en función del perfil de la persona de tu equipo. Una persona más junior pues tienes que acompañar muchísimo más.
tienes que hacer muchos más puntos de interacción, ¿no? Conforme vas teniendo personas con mayor experiencia, pues puedes delegar áreas enteras, puedes interactuar una vez a la semana, más allá de que interactúas cuando es necesario, ¿no? Pero yo ahora mismo con mi equipo, la verdad que ahora mismo estoy encantado porque tengo un equipo con 5 personas, pues, cada una en un área de la empresa, y tenemos una interacción semanal. Durante la semana yo estoy en la oficina y en cualquier momento hablan conmigo, pero cada uno de ellos sabe más de su área que yo. Entonces, yo intento apoyar, es verdad que creo que puedo aportar mucho conectando a los diferentes departamentos. Tengo también 4 años de experiencia en la empresa, que me da ciertas experiencias previas que pueden ayudar. Pero ahora mismo es sencillo. La verdad que ahora mismo es la parte fácil. Fue mucho más difícil los primeros pasos cuando claro, tampoco tienes dinero para contratar gente muy senior cuando empiezas. Ya. Entonces, pues te toca, pues contrato a una persona que, modo beca, ¿no? Unas prácticas. Y claro, yo venía de haber gestionado un equipo enorme y de repente tenía a 3 personas a mi alrededor que estaban todavía estudiando y me costaba mucho porque no estaba acostumbrado a tener que acompañar tanto. Entonces, es un poco el camino. Yo, fíjate, si puedo dar una sugerencia a aquel que esté pensando en montar algo en algún momento cercano, es intentar tener experiencias en gestión de equipos, incluso en gestión económica de una empresa antes de arrancar. Porque al final cometes un montón de errores con estas cosas y si puedes hacerlo bien acompañado, es decir, pues una empresa donde tienes pues un jefe, tienes otros compañeros, está más arropado, va a ser más sencillo que aprendas estas cosas, ¿no? Y cuando te equivoques, pues la verdad que va a ser con dinero pues de una gran organización que bueno, cuenta con ello, ¿no? Vale. Pues yo creo que muy interesante, vamos. Yo creo que hemos hecho un recorrido muy chulo y nada, ya para acabar, sí que algo que suelo preguntar a todas las personas que visitáis el podcast es que nos recomendéis algún contenido interesante. Un libro, un blog, un podcast, lo que tú quieras. Vale. A mí me gustan si te parece, un par de libros sobre pymes y sobre emprendimiento aterrizado, es decir, yo creo que leer los éxitos de los grandes está guay, pero hay que también leer cosas un poco más. Sí. Entonces hay un libro que es Cómo gestionar una pyme y no morir en el intento, Vale. de Bruno de God, que es belga, que me ha gustado mucho, lo leí recientemente. Y eso te habla de una manera muy aterrizada de los retos reales de montar una empresa desde los inicios, ¿no? Sí. Y luego leí, lo leí hace más tiempo, que es el libro negro del emprendedor, Sí. de Fernando Trías de Bes, que Sí. también me gustó por eso, porque te dan una buena bofetada de realidad, ¿no? De cómo son las cosas. Que uno lee, pues eso, libros de grandes emprendedores de Richard Branson y parece que, aunque te cuenta también sus inicios en su libro, Sí. Pero parece que es muy fácil llegar a donde llega esta gente, ¿no? Y no es tan sencillo. No es tan fácil, ¿no? Vale. Y bueno, aparecerán en las notas del programa, los dejaré ahí también para las personas que tengan interés. Y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran saber más de Dos Planos, que quieran apuntarse a tu newsletter, ¿dónde os pueden encontrar? Vale. Bueno, como decía, en mi LinkedIn pueden encontrar, yo creo que toda la información pues, más o menos organizada. Eso, Alejandro Peñas Gil. Y a partir de ahí, pues Dos Planos en www.dosplanos.com. Ahí pueden conocer nuestra empresa, el equipo, forma de trabajar y demás. Y el tema de la newsletter, pues tienen que apuntarse en historiasdeunapyme.com. Y en cuanto lo hagan, pues al día siguiente, de lunes a viernes, el fin de semana no. Vale. Les empieza a llegar un correo mío por las mañanas. Vale, pues perfecto. Pues nada, solo me queda darte las gracias porque yo creo que ha sido una experiencia bien chula, todo lo que has compartido, con un montón de conceptos y de aprendizajes que creo que pueden venir muy bien a las personas que nos han escuchado. Así que muchísimas gracias, Alejandro, por este rato. A todo lo contrario, gracias a ti por la oportunidad. Vale, y muy bien también pues para las personas que han llegado hasta el final. Espero que les haya resultado interesante toda esta experiencia que nos ha contado Alejandro y como siempre... bueno, pues ayuda mucho que deis valoraciones, que sigáis el podcast porque eso nos permite seguir creciendo y como siempre nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.
Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de InnoCabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de InnoCabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en marketing online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com